Queridos estudiantes, habiendo hecho la tabla de amortización, ya uno puede construir el flujo de caja de la deuda. Primero, pues el flujo de caja de la deuda contiene todas las entradas o salidas de dinero que tiene el tenedor de la deuda. Incluye préstamos recibidos por la firma, pago de capital, amortización, intereses. Eso. Aquí siempre estamos desde la perspectiva de quien recibe el préstamo, del dueño de la deuda, estamos construyendo. Y estamos colocando tanto los préstamos recibidos como los pagos realizados. Tiene 4 columnas. Entonces, miren, la primera es el préstamo, la segunda son los intereses y esos intereses se toman de la tabla de amortización. Por eso era importante construir la tabla. El tercero es la amortización a capital y eso también se toma de la tabla de amortización. Entonces se toman los intereses y la tabla y la amortización. Y finalmente el ahorro en impuestos. Entonces el préstamo, este valor se coloca solamente en el momento cero. Es un valor positivo porque está representando una entrada de dinero para el tenedor de la deuda. Los intereses pues van en negativo, ¿cierto? Ese es el signo, porque son los pagos que van a ser en términos de intereses. Lo mismo la amortización a capital, son los abonos que realiza a capital el tenedor de la deuda. El ahorro en impuestos eh, eh, también es llamado escudo fiscal y Serrano hace la discusión donde manifiesta que puede ser visto como el subsidio que se recibe por parte del gobierno por tener deuda, por hacer un gasto de intereses. Cuando yo tengo la utilidad operativa, a la utilidad operativa le resto el interés y ahí sí calculo la utilidad antes de impuestos, que esa es la base para calcular el impuesto. Si yo no tengo gasto financiero o intereses, la utilidad antes de impuestos es más alta. Cuando uno tiene intereses, pues la utilidad antes de impuestos se reduce en ese pago de intereses y sobre esa es la que se calcula el impuesto. Es decir, que el ahorro en impuestos es lo que yo descuente a la utilidad operativa por intereses. Por eso el ahorro en impuestos es la tasa de impuestos por el interés. Entonces vamos a hacerlo tal cual para el ejemplo del libro de Serrano. Se coloca entonces, ya hicimos la tabla de amortización, se coloca el valor del préstamo, ese solamente se coloca en el momento cero. Se despliegan los intereses que tengo en la tabla de amortización. Ojo, los estoy trayendo referenciados y con signo negativo. Entonces, hasta el año 5. Se coloca también la amortización en negativo, que tengo aquí en la tabla de amortización que va del 1 al año 5. Perdón, hasta el año 4, hasta el año 5. Voy a colocar aquí el separador de miles. El ahorro en impuestos es la tasa impositiva, tasa de impuestos por el interés, pero como el interés lo voy a tomar de la tabla de amortización que está en positivo. Pero entonces voy a fijar la tasa de impuestos. Perfecto. Ahora, hago la suma. ¿Por qué? Porque ya tiene los signos allí metidos. Listo. Este sería el flujo de caja de la deuda del ejemplo del libro de Serrano. Ahora vamos a continuar y ya para finalizar tendríamos el flujo de caja del inversionista. ¿Y qué es? El flujo de caja del inversionista representa los flujos que va a tener que recibir o que pagar el inversionista como tal. Entonces, se calcula súper fácil, como la suma entre el flujo de caja libre y el flujo de caja de la deuda. Entonces, voy a colocar aquí voy a colocar aquí flujo de caja libre, flujo de caja de la deuda y flujo de caja del inversionista. El flujo de caja libre. Se requiere un proyecto, ¿cierto?
que requiere una inversión de 2.200.000 y estos son los flujos positivos que colocando esa inversión va a retornar el proyecto. De ese proyecto voy a tomar un préstamo, me va a entrar 880.000, pero requiero hacer estos pagos, ¿cierto? Es decir, que el inversionista va a requerir, voy a sumarlo, va a requerir invertir. Si solamente tengo 880 que representa el 40%, el inversionista requiere sacar de su bolsillo el 60% de estos 2.200.000 que equivalen a 1.320.000. Y si el proyecto el primer año retorna 902.000, el inversionista no los va a recibir completos porque tiene que pagar por concepto de intereses y amortización este valor en el año uno, ¿cierto? Y entonces realmente esto es lo que va a recibir el inversionista. Y así sucesivamente es el análisis para cada uno de los años. Muchas gracias.